Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en nuestra primera CIPA de PLM, de pensamiento lógico matemático, para darles alguna asesoría sobre la tarea número 1, unidad 1. Métodos para probar la validez de argumentos. Es nuestro tema general, ¿sí? El objetivo del estudiante comprende los conceptos fundamentales de la lógica proposicional y los aplica para la resolución de cada uno de los problemas que tengamos, ¿cierto? La teoría básica de la lógica proposicional, ¿para qué la usamos? La palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado o ciencia. En matemáticas es lo que estudia los métodos de todos los razonamientos que nosotros aplicamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Proporciona unas reglas y técnicas para determinar si el argumento es válido o no, o lo que nosotros llamamos DOF, por decirlo, verdadero o está en negación, ¿cierto? La lógica, por medio de la formalización del lenguaje y de sus reglas básicas, proporciona esas herramientas necesarias y nosotros intentamos resolver los problemas, de dónde son sus orígenes, las aplicaciones de diferentes áreas de la ciencia. Acá en acá la tengo, nuestra guía de la actividad les dice a ustedes lo siguiente. El estudiante aplica las tablas de verdad y reglas de inferencia para probar la validez de cada uno de los argumentos, ¿sí? La actividad consiste en que son 4 ejercicios y cada estudiante debe seleccionar la letra A, B, C, D o E. Esas letras están en cada uno de los ejercicios que tiene la guía, ¿sí? Bueno. En el ejercicio 1 sobre proposiciones y tablas de verdad, y esta es sobre el marco teórico, dice, encontrará las proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio 1. Acá está la B, C y D y E, ¿sí? Para empezar. Entonces nosotros, para llegar a ese tema de qué son proposiciones, ¿qué es una proposición? Se denomina proposición a toda expresión verbal, enunciado o discurso del cual podamos afirmar, puede ser inequívocamente, que es verdadero o falso, pero no ambas a la vez. Las proposiciones se simbolizan mediante las letras minúsculas, siempre. Y por lo general nosotros utilizamos a partir de la letra P. Entonces empezamos. Siempre se sugiere P, Q, R, S, T. Uno puede utilizar cualquier letra, pero pues la sugerencia matemática siempre se va a empezar desde la letra P. Deben ser letras minúsculas, ¿sí? ¿Qué tipo de proposiciones existen? Entonces hay unas que son simples, que también les podemos llamar atómicas, y otras que se llaman compuestas o moleculares, ¿sí? Entonces las simples son aquellas que no tienen conectores lógicos. Ya vamos a hablar qué son conectores lógicos. La idea es que ustedes, al entrar acá a la CIPA, era que ya hubiesen visto la web conference, también hubiesen leído para más o menos tener idea de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, Colombia es un país de Sudamérica. Eso es una proposición simple. Estamos hablando de Colombia, que es un país de Sudamérica, ¿cierto? Y Cali es la capital de Risaralda. Como Barranca Bermeja, Bucaramanga es la capital de Santander, ¿sí? Pueden ser cualquiera de esos ejemplos. Ahí estamos hablando de una proposición simple. Para una proposición compuesta, en el lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje de nosotros, va a estar intercedido por o una letra o una negación. En este caso, dice, son las formadas por proposiciones atómicas relacionadas a través de conectores lógicos. Ejemplo, Carlos va al cine y Alejandro va al estadio, ¿sí? Entonces, esa palabrita de y, ahí es un conector lógico. Ya lo vamos a hablar o lo vamos a ver de manera simbólica, ¿sí? Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño, ¿sí? Entonces, hasta ahora es entendida lo que es una proposición simple y compuesta. Por favor, me escriben en el chat rápidamente, sí, no, para yo seguir avanzando, porque de eso se trata la CIPA, que todos entendamos
necesito que tengan claro qué es una proposición simple y cuál es la compuesta. Porfa, me escribe alguien, sí o no. Bueno, ahora, ok, gracias Jenny, gracias Santiago. No has entendido, es lo que me quieres decir, que es una, sí. Ok, Santiago, mira, eh, una proposición simple cuando nosotros utilizamos solo una frase y no colocamos. Mira, Colombia es un país de Sudamérica, ¿cierto? Mira la diferencia de abajo. Por ejemplo, voy a hacértela con la de abajo, la de compuestas. Carlos va al cine sería una proposición simple, ¿sí? Pero yo digo Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. Entonces, ese y ya lleva, está compuesta por dos proposiciones simples, ¿sí? Entonces ya deja de ser simple para convertirse en compuesta. Lo mismo, Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño, ¿sí? Yo puedo colocar, Santiago es estudiante de la UNAD, es una proposición simple, y Santiago entró a la CIPA del curso. Entonces, al yo colocar dos proposiciones simples, ya se van a convertir en compuestas. ¿Estamos, Santiago? Yo creo que hasta ahí está claro. Bueno, ahora, el lenguaje natural que nos habla la guía, nos dice, hay que colocar o hay que hacer el lenguaje natural. Vamos acá yo la tengo, la guía. ¿Sí? Estas proposiciones simples que nos da el ejemplo, dice, a partir del argumento que haya seleccionado, o sea, si usted seleccionó la A, B, C, D o E, escribir la proposición compuesta en un lenguaje natural. Entonces, vamos a ver qué es el lenguaje natural. Es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos, o sea, lo que nosotros hablamos, lo que yo estoy hablando ahorita con ustedes, ¿sí? Para propósitos generales de comunicación. Entonces, un argumento en lenguaje natural es un párrafo, es un texto en el cual las premisas, que ya vamos a hablar que son premisas, son los símbolos, proporcionan bases y concluyen a algo. Nosotros siempre vamos a llevar a una conclusión, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si Colombia es un país, entonces es el lenguaje natural que yo estoy usando, que luego lo voy a colocar o lo voy a cambiar por un símbolo, ¿sí? Vamos a ver si acá yo puedo, no, acá no puedo escribir. No, no puedo escribir. Bueno, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Punto. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. En rojo están las premisas, en verde es la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Lo último, ¿sí? Es lo último que nosotros hablamos. Eso es el lenguaje que ya lo vamos a comparar con los símbolos para que ustedes más o menos tengan idea de lo que significa. Entonces, este lenguaje simbólico son los símbolos. Se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos, mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en lenguaje natural. Es la traducción. O sea, después de estos símbolos que usted ve acá, vamos a traducir. Entonces, por ejemplo, mire que acá está un corchete, el paréntesis, está P, este símbolo que ya lo vamos a ver ahorita qué significa, los que han leído es un condicional, ¿sí? P es condicional de Q, esto es conjunción o I, entonces I, R es conjunción de S. Lo que está en rojo es la premisa, eso se llama premisa. Lo que está en verde y lo que va después de esta letra, que es el símbolo condicional, eso es un conector, ¿sí? Condicional, pero que cuando va después del corchete o ya va al final, que uno lo traduce como entonces, no lo vamos a colocar como entonces, sino por lo tanto, ¿sí? Entonces, esto que está en verde es la conclusión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Colombia es un país, entonces acá es P, que es lo que nos da. Q, Colombia tiene una capital, la colocamos Q. Bogotá es la capital de Colombia, mire que es R.
Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, tiene este. ¿Sí? También nos está colocando el ejemplo que nos están dando una negación de P. Entonces, como es la negación de P, y si P es Colombia es un país, quiere decir que Colombia no es un país, ¿cierto? Esa es la negación. Perdón. Ahora, la negación de S, Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. ¿Qué es la negación de S? Vamos a ver qué es S. ¿Qué dice S? Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, el lenguaje simbólico es la traducción de esto que está acá. ¿Sí? O viceversa, nos dan el lenguaje simbólico para nosotros convertirlo en lenguaje natural. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Vamos a ver una a una las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Listo. Proposiciones simples, un ejemplo es Ingeniería Industrial, es un programa de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología y Ingeniería. La UNAD tiene acreditación de alta calidad. Esta es una proposición simple, no lleva ningún conector, ¿sí? De I, por lo menos no lo lleva. Una proposición compuesta, si estudio en la UNAD, ¿sí? Entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Y otro ejemplo, asisto a todos los B-Learning y obtengo buenas calificaciones en el curso, ¿sí? Bueno. Y ahora vamos a entrar en materia para poder entender la actividad. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Estos son de los que estábamos hablando, ¿sí? ¿Qué significaba? En lenguaje natural es la I y en lenguaje artificial es esto que se llama conjunción. Bueno, ¿qué es lo que se llama conjunción? Acá el lenguaje natural es O y esto que se llama disyunción, este símbolo, ¿sí? Aquí, sí, Jenny, claro, la estoy compartiendo. ¿Ustedes no están viendo la imagen? No, señora, yo no estoy viendo, por eso estaba preguntando. ¿Pero los otros compañeros la están viendo o no la están viendo? No, señora, no la estamos viendo. Ay, Dios mío, ¿por qué no me habían dicho? ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señora, ahora sí. Ay, Dios Señora, mío. Eso me lo tenía que haber dicho desde el principio. Qué pena con ustedes. Bueno. Bueno, entonces acá les decía, del ejemplo era Ingeniería Industrial es un programa de la SBTI. La UNAD tiene acreditación de alta calidad, ¿sí? Proposiciones compuestas, si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Y el segundo ejemplo, asisto a todos los B-Learning, no tengo buenas calificaciones en el curso, ¿sí? Esas son proposiciones compuestas. Bueno, entonces acá, ¿cuáles son los conectores lógicos? Entonces, el lenguaje natural del que yo les hablaba es como nosotros hablamos. Entonces, hay que traducirlo. Cuando uno vea esos símbolos, entonces cuando ustedes vean este símbolo, ¿sí? Que es como una montañita o una V al revés, es conjunción. Eso sí, o le toman fotos o lo anotan, porque de esto lo van a tener que pues, utilizar todo el tiempo en este curso. ¿Mm? Entonces, esto es conjunción. La O significa, es una V, es la disyunción. Cuando estamos hablando de no negación, se pueden utilizar dos símbolos. Esta curvita que está acá, ¿sí? O también esta L inversa, ¿sí? Luego sí y entonces es una flecha hacia la derecha, de izquierda a derecha. Sí, solo sí es bicondicional. Este es condicional y este es bicondicional, que son las dobles flechas, ¿sí? Acá en esta es lo mismo que estábamos hablando ahorita,
solo que con los nombres. Acá está el símbolo, que es la negación, ¿sí? O sea, es falso cuando estamos negando algo. No, no es cierto, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Ese es en el lenguaje natural lo que yo puedo hacer cuando voy a traducir símbolos, ¿sí? Cuando veo estos símbolos. Confusión. El significado, P y Q. Pero, y, pero, sin embargo, además, aunque de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, ¿sí? Todo eso lo puedo traducir cuando veo este símbolo. Acá cuando está la V de disyunción, es o, excepto que, salvo que. Ok. A menos que. La condicional, que es la flecha de izquierda a derecha, es sí y entonces. Sí, dado que, siempre que, cuando. Esas frases que yo les estoy mostrando aquí hoy es lo que ustedes van a usar cuando les digan que utilicen el lenguaje natural, ¿sí? Y la bicondicional, que es la doble flecha, sí, solo sí, P, entonces Q, entonces sí y solo sí es equivalente siempre que y solo, todo eso es traducción, es la traducción de lo que significa cada símbolo, ¿sí? ¿Está claro lo que significa cada símbolo acá? Ustedes le pueden tomar foto, no se la tienen que aprender, desde que ustedes la tengan a la mano pueden resolver eh, cualquier actividad con respecto a la simbología. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el método para probar la validez de argumentos. ¿Sí? En la guía, vamos a irnos acá a la guía. Escribir la proposición compuesta propuesta en el lenguaje natural. Es lo que yo les hablaba ahorita. Vamos a hacer un ejemplo eh, traduciéndolo estos símbolos, ¿sí? Generar una tabla de verdad y generar la tabla a través del simulador. Entonces vamos paso a paso. Vamos a ver acá en esto. Mire, un ejemplo de esto. Acá es P. Ah, bueno, como ustedes no habían visto la diapositiva, Colombia es un país, entonces le ponemos la letra P. Colombia tiene una capital, es Q. Bogotá es la capital de Colombia, R. Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, S. Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes, es la negación de S. ¿Qué es la negación de S? Lo contrario de S. ¿Sí? Si S es Bogotá tiene más de 7 millones, pues la negación es no tiene, ¿cierto? Lo mismo acá. Si la negación de P y P es Colombia es un país, pues simplemente la negación Colombia no es un país. Entonces acá en el lenguaje nos colocan estos símbolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ubico acá, tengo la P, vamos a mirar qué es P. Yo pongo, Colombia es un país, ¿sí ve? Acuérdese que ese símbolo es condicional, es sí o entonces. Colombia es un país, entonces, acá qué viene siendo, Colombia tiene una capital, ¿sí ven? Aquí hay un conector, que quiere decir conjunción, y en el término de nosotros significa y. Entonces hasta aquí. Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Y R, nos vamos para R, acá qué significa. Bogotá es la capital de Colombia, y otra vez hay un conector de I, entonces I y la S. Vamos a, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo diría? Sería, Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Y Bogotá es la capital de Colombia, y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Está Sí, claro? señora. Ok, Sí, listo, señora. gracias. Gracias. Bueno, la idea es que ustedes me entiendan bien, que así no, eh, todos los puntos, por lo menos me entiendan más de la mitad con la tarea, yo estoy contenta. Bueno, entonces acá, vamos a ver el resultado, porque esta es una premisa, lo que está en rojo, lo que está antes. Entonces, eso es uno de los errores que están cometiendo casi todos los compañeros, y es que como ven este conector, ¿sí?
que es condicional. Y significa entonces, pero cuando está después del corchete, es la conclusión. Y como es conclusión, entonces no le vamos a colocar entonces, sino por tanto o por lo tanto, ¿ok? Entonces ya después de que traducimos esto, vamos a empezar. Por lo tanto, vamos a buscar la negación de P. Colombia no es un país. Nuevamente aquí, ¿esto qué es? Una I. Y vamos a la negación de S. Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, si lo digo rápido o lo digo ya completo, vamos a empezar acá. Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Y Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. ¿Sí ven? Es fácil ya ustedes identificando eh, la simbología y lo que significa cada letra. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos, creo que ese punto está claro. Es más, ahorita que yo he estado ya realimentando a la gran mayoría de los compañeros y casi todos pues como que han entendido eso. Lo único es que la equivocación que tienen es acá, en esto que ya al final ya no es entonces, sino que se escribe por lo tanto o por tanto, ¿no? Que es la conclusión. Entonces vamos a ver las tablas de verdad y los conectores lógicos, ¿sí? La unión de dos proposiciones simples, esto es una proposición simple y esto es una proposición simple. Usando los conectores lógicos tendrán un valor de verdad, que va a ser verdadero o falso, ¿sí? De acuerdo, entonces mire, esta imagen que yo puse acá, ¿por qué la traigo acá? Para mí, Juliet Zabalza, me parece mucho más fácil eh, que ustedes entiendan eso, ¿sí? Hay como unos tips o unas reglas que ustedes tienen que aprenderlas, o tenerlas en una hojita, o tenerlas en algún lado, y esta es una de ellas. ¿Cuál sería para la negación? O sea, negación es cuando está el cosito, el simbolito ese de la o la L invertida, ¿no? Cuando nos sale una conjunción, cuando tenemos una disyunción, cuando tenemos una condicional o una bicondicional, ¿sí? Entonces acá dice, ¿qué es una negación? Entonces, si P es verdadera, ¿cuál sería la negación de P? Falso, lo contrario, ¿cierto? Estamos negando a P. Y lo mismo, cuando nos encontremos con una falsedad, entonces la negación sería B, verdad, ¿cierto? Verdadero. Acá en la conjunción, P, conjunción, mire, esa es la conjunción, la I con Q. Entonces, solamente da verdadero cuando P y Q o las dos proposiciones están verdaderas, vamos a dar una verdadera. Del resto, todo es falso. Estas son las reglas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para la disyunción, o sea, la V, que viene siendo también O, entonces para que dé falso, tienen que estar las dos columnas falso y falso para que dé falso. Si no se presentan estas condiciones, va a ser verdadero, ¿sí? Acá en la condicional lo mismo, que es la flechita de izquierda a derecha, vamos a encontrar es falso cuando la una es verdadera y la otra falsa. Y acá en bicondicional es verdadero cuando encontramos dos verdaderos y es verdadero cuando encontramos dos falsas, pero con este símbolo. ¿Qué quiere decir eso en la tabla? Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí P y Q, ¿cierto? Pusimos una proposición P que siempre va a ser P y podemos cambiar las letras, pero casi siempre es P, Q, R. Entonces P, Q. Entonces hay una regla que dice siempre para saber cuántas columnas, cuántas filas, perdón, va a tener nuestra tabla, vamos a depender de cuántas premisas tenemos o de cuántas proposiciones tenemos, ¿cierto? Aquí esto es un ejemplo, pero ya ahorita les voy a dar con detalle de a dónde sale esas filas. Entonces acá negación de P, ¿cuál sería aquí la negación? Aquí nos ponemos todos los conectores, vean, negación, confusión, disyunción, condicional, bicondicional, miren. La negación, confusión que es la I, disyunción acá que es O, condicional que es entonces, ¿sí? Y bicondicional sí, solo sí.
Entonces acá, ¿cuál sería la negación de P? Pues lo diferente. Mire, si P acá la tenemos verdadera, acá va a ser falsa. Si aquí va a ser verdadera, aquí va a ser falsa. Aquí va a ser falsa, aquí se va a ser verdadera, ¿cierto? Yo las tengo aquí para hacerlo más rápido. Aquí, cuando hay conjunción, esto lo puse en rojo, es porque para que se cumpla, vámonos a la regla. ¿Dónde está la conjunción? Ustedes ubican la conjunción, que es esta. Ah, solamente da verdadera cuando encontramos P y Q verdadera, ¿cierto? Entonces nos vamos acá a la tabla. P es verdadera, Q es verdadera, nos va a dar verdadera. Si ve que ninguna de las otras filas se cumple eso, entonces el resto es falso. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, hemos entendido. Estoy tratando de explicarle lo más sencillo posible. Ahora, cuando encontramos una disyunción, ya nos vamos a hacer una tabla de verdad. Una disyunción, o sea que cuando encontramos este símbolo, nos vamos a ver la regla de disyunción, mírala acá, y que dice que solo vamos a tener falso cuando encontramos dos proposiciones falsas, ¿cierto? O sea, P es falsa y Q es falsa. Entonces vamos a buscarla por acá. Acá. Entonces acá la encontramos, mira, ¿sí? Estas dos es falsa, entonces por lo tanto, esta es falsa. Y las demás son verdaderas, automáticamente. Uno no tiene que saber más nada, sino simplemente la regla. Tú aplicas la regla y el resto es lo contrario, ¿sí? Cuando es condicional, tenemos ese conector, que es entonces, significa entonces, nos vamos acá. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la condicional? Está acá. Nos dice que siempre va a ser falso si una es verdadera y otra es falsa. Vamos a ver dónde en P y Q una es, pero tiene que ser en ese orden, ¿no? Izquierda a derecha. Verdadera y falsa. Entonces vamos a buscar, mire, ve aquí, ¿sí? Verdadera y falsa. Aquí debe estar en la siguiente, ¿sí? Aquí debe estar verdadera y falsa, y el resto verdadera. Ahora en la bicondicional, vamos a, yo las traigo y las pego como para que se den cuenta. Bueno, entonces ahora aquí, en la bicondicional, lo mismo, nos vamos acá a la regla y nos dicen, solo es verdadero si las dos son verdaderas. Y es verdadera si también encontramos dos falsas, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí. Aquí esto, mire, vean. Aquí hay dos verdaderas, ¿qué quiere decir? Que es verdadera acá. Y aquí hay dos falsas y es verdadera. Entonces eso que está en rojo, ¿sí lo ve? Ya la pusimos. Y el resto es lo contrario a verdadero, que sería falso. Listo. Acá está la tablita completa. La unión de dos proposiciones simples usando los conectores lógicos tendrá un valor de verdad verdadero o falso de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple que tengamos. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora sí, hay unas otras reglas o hay unas características que ustedes tienen que tener en cuenta para nosotros hacer una tabla de verdad. Para cada combinación de valores se puede asignar un componente. Entonces, para elaborar la tabla necesitamos determinar el número de filas. Para yo saber cuánto es el número de filas, entonces, por ejemplo, en esta expresión simbólica, aquí la negación de P, I o conjunción R, I o conjunción P, entonces Q, ¿sí? Entonces vamos a contar cuántas proposiciones simples vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir cuántas letras? Pero que no estén repetidas. Es decir, usted puede encontrar varias Q, pero yo solamente voy a tener en cuenta que es una sola letra. Entonces acá tenemos P es una, Q, ¿por qué yo me salto a Q? Porque siempre deben ser en orden alfabético. Así esté acá en la R, primero viene P y luego Q y luego R, ¿cierto? Entonces, en ese orden yo tengo que colocarlos en la tabla. Entonces yo voy a decir, bueno, aquí tenemos P, Q y R. ¿Cuántas serían? Serían 3, ¿cierto? Entonces P, Q y R quiere decir 3, por lo que el número de filas de la tabla de verdad será así. Siempre la fórmula es 2 a la n. ¿Y quién es n? N es 3. Entonces n a la 3 es 2 por 2 por 2 igual a 8. Entonces ya sabemos
que esta tabla que tenemos aquí, va a ser de 8 filas. Entonces, identificamos el número de proposiciones simples, ya lo hicimos, reemplazar en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, luego las negativas y luego ubicar las agrupaciones que tenemos, ¿sí? En las tablas hay que usar los conectores lógicos y hacer la conclusión de la tabla. Entonces vamos a manos de la obra. Bueno, acá está. Acá yo me traje nuevamente la regla, ¿sí? Me gusta tener la regla. Hay unas que utilizan esta, pero pues a mí me parece como que esta es más fácil para que ustedes, por lo menos la he ensayado con los estudiantes y los estudiantes les ha parecido más fácil esta, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión que tenemos. Entonces, primero, ya sabemos que eran 8 filas, ¿cierto? Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fueron 8 filas. Recuerden que las filas son de manera horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuántas columnas nos toca colocar? Ah, bien, vamos a mirar cuántas preposiciones simples vamos a encontrar o cuántas letras. Entonces ya sabemos que había P, Q y R. Lo que yo les había dicho, acá en el lenguaje simbólico nosotros vamos a encontrar la R primero, pero ustedes tienen que organizarla de orden alfabético. Entonces viene P, Q y R, ¿sí? Entonces ya sabemos que vamos ahí con 3 columnas. Luego vamos a mirar si la fórmula o el lenguaje simbólico que nos están dando tiene una negación. Obviamente nos vamos acá y encontramos acá negación de P. Por ende tenemos que abrir una columna de negación de P. Después de que ya tengamos establecidas cuáles son las positivas y cuáles son las negativas, aquí ya llevamos 4 columnas. La siguiente columna vamos a empezar a desarrollar o a expresar lo que está en paréntesis. Entonces vamos a empezar con la primera expresión. Negación de P, conjunción R, ¿cierto? Esta la ponemos acá en una columna. Aquí nos encontramos con un conector y vamos a hacer la siguiente expresión y la vamos a plasmar en la tabla. Entonces, la siguiente expresión es P, entonces Q, y la ponemos acá, ¿sí? La última columna, ¿qué quiere decir? Toda la fórmula, y la vamos a usar en toda la fórmula. Chicos, hasta aquí está comprendido, me he hecho entender, está claro de cómo iniciamos para la creación de la tabla de verdad. Sí, señora. Ah, ok, gracias. Señor. Gracias. Listo. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos acá las filas y las columnas, que es lo importante, ¿cierto? Entonces vamos a crearla. Vamos a crearla a partir de esto. Entonces vamos a ver P, Q y R. Bueno, vamos a ver acá. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre, como ya tenemos 8 filas, vamos a sacar la mitad. La mitad de 8 es 4. Si nos hubiesen salido 16 filas, pues la mitad de 16 es 8. En este caso, ese esquema simbólico nos arrojó 8 filas. Entonces vamos a trabajar mitad verdaderas y mitad falsas, ¿sí? Entonces colocamos acá 1, 2, 3, 4 verdaderas, 1, 2, 3, 4 falsas, ¿sí? Luego en Q, ¿qué vamos a hacer? En Q entonces ya sería la mitad de estas expresiones que tenemos acá. Entonces la mitad de 4, ¿cuál sería? La mitad de 4 serían 2. Entonces es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso, ¿sí? Hasta aquí está claro. Estamos haciendo la mitad de nuestra anterior columna, ¿sí? De Q. Y lo mismo con R. Con R, ¿qué vamos a hacer? La mitad de esta, la mitad de esta, la mitad de esta, que viene siendo verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y aquí la tenemos expresa. Yo las coloqué en colores diferentes para poder identificar, ¿sí? Entonces acá, la mitad de 2 es 1, entonces una verdadera, una falsa, una verdadera y así sucesivamente hasta que terminemos la fila.
Luego viene la negación de P, lo que yo les explicaba anteriormente. ¿Qué es la negación de P? Lo contrario de P. Entonces nos ubicamos acá en esta de P, que tenemos 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Qué quiere decir acá? Que es lo contrario, serían 4 falsas y 4 verdaderas. Y aquí está. Pues acá encontramos 4 falsas y 4 verdaderas. Luego vamos a hacer la expresión de nuestro primer paréntesis, que es negación de P, conjunción R. ¿Sí? En nuestro lenguaje natural sería la negación y R. ¿Sí? O sea, o no y R. Ahí sería. Entonces aquí que nos vamos a la tablita. La tablita está por acá. A copiarla. Yo siempre... Listo. Entonces acá... Ya íbamos por aquí. Ya íbamos por acá, ¿cierto? Bueno, entonces acá para hacer vamos a reemplazar. Aquí con qué conector estamos contando. Con conjunción o con la I, ¿cierto? Vamos a mirar acá conjunción. Pero ¿qué vamos a mirar? Aquí dice que vamos a mirar negación de P y R. Entonces sería esta negación de P con la R. Pero acuérdense, siempre lo vamos a hacer en orden. Yo no voy a comparar R con P, no, P con R, porque acá está negación de P, vamos a empezar con P y R. Entonces nos dice la regla que cuando hay conjunción, a este cosito, solo hay verdadero, nos da un resultado verdadero si P o Q da verdadero. En este caso es P y R, no importa las letras, simplemente es la regla. Entonces P y R son verdaderas. Vamos a buscar dónde, mire, se cumple aquí, ¿sí? Aquí se cumple y aquí también se cumple. Vamos a ver. Mire, así es. Entonces aquí nos está mostrando que sí se cumple. Mire, aquí están las dos verdaderas. Y entonces el resto, ¿qué sería? Falso, 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 falso. Porque ya miramos en nuestra regla de conjunción que da verdadero si hay dos verdaderos. ¿Sí? Entonces el resto falsos. Ahora vamos a hacer la otra expresión, que es P condicional Q. Nos vamos aquí también a la tabla. Vamos a pegarla por aquí. ¿Dónde está la condicional? Mírela acá. Nos dice que para que dé falso necesitamos columnas P o de las letras que vamos a desarrollar sea verdadera y la otra falsa. Entonces aquí a dónde nos vamos. Dice P y Q, o sea, P y Q. Entonces para que dé falsa, la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Mire, acá la encontramos, ¿sí? Acá la encontramos y acá también la encontramos, en estas dos. Entonces acá sería falso y falso. Me pasé, sí. Bueno, entonces acá está en rojo la regla de la condicional para que dé falso, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Porque no quiero que se me enreden para que me lo entiendan. Bueno. Ahora ya al final vamos a hacer la completa, ¿sí? De la última columna. Entonces nos ubicamos. Ah, bueno. Acá tenemos un paréntesis y acá tenemos otro paréntesis, ¿sí? Están unidas o adjuntas con un conector que se llama conjunción. Nuevamente nos vamos acá, miren acá la conjunción y la buscamos. Y esa conjunción simplemente dice que para que nos dé un resultado verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Entonces nos vamos. Esta ya la tenemos resuelta, este paréntesis que fue acá.
y esta es acá. Entonces, ¿con qué vamos a comparar? Vamos a comparar esta columna con esta columna, que ya están hechas, y simplemente es 3 verdades, tienen que ser 2 verdades. Entonces, esta con esta, mire, acá está. Acá las ubicamos, esta, y acá las ubicamos también. Aquí está. ¿Sí? Aquí están las 2 verdaderas, y el resto sería falso. Nos quedarían. Vamos acá. Y aquí hemos terminado nuestra tabla de verdad. Entonces, ese mismo ejercicio que hicimos ahorita, yo les decía que tengan en cuenta esta imagen. ¿Sí? No sé si la puedo pegar ahí. Sí, ahí se las mandé al chat para que la copien, la imagen, si gustan, y la puedan usar para poderla aplicar a la simbología que está la actividad, ¿cierto? Bueno, entonces el otro punto de la guía nos dice generar una tabla de verdad. Bueno, escribir la proposición en un lenguaje natural, que ya lo vimos. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. ¿Sí? Y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Ah, bueno, entonces ¿eso qué es? ¿Cierto? Mire el resultado que tenemos acá, nos dio falso, falso, verdadero, falso y verdadero. ¿Qué nos dice para ver el resultado? ¿Qué es una tautología? Que todo el resultado sea verdadero. Contradicción es que todas sean falsas. Y la contingencia es que hayan falsas y verdaderas. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya sabiendo eso, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál sería acá? Si la tautología todas son verdaderas, la contradicción todas son falsas y la contingencia es cuando hay verdaderas y falsas. ¿Quién me dice cómo llamaríamos a esta tabla? Contingencia. Señora, exactamente. Contingencia porque hay falsedad y hay verdad, ¿cierto? Entonces, muy bien. O sea que quedamos claros, contingencia, eso, Camilo. Entonces, así en la actividad que tenemos, ustedes también lo mismo. Una vez que generen la tabla manual, hay chicos que lo que han hecho es que hacen el simulador de la tabla, que también es uno de los puntos que deben entregar o por lo menos capturar la imagen, y hacen la tabla igualita a como me la genera el simulador, y no es así. La tabla manual es así como lo acabo yo de explicar. Tiene que ser así, la manual, completa. Ahora nos vamos en otro punto de la actividad que nos dice generar la tabla de verdad a través del simulador lógico. El paso a paso para el uso del simulador, ustedes lo pueden encontrar en el anexo 2. ¿Sí? Está ubicado en el entorno de aprendizaje, en la carpeta guía de actividades. Cuando ustedes entran al foro, a su plataforma, a entrar al foro, cada vez que uno entra al foro, vas a encontrar la guía y los anexos si los tiene. Que en este caso sí los tiene en el anexo 2 para ustedes encontrar este link, que también lo voy a copiar y lo voy a pegar acá para que lo tengan y puedan tener ingresos rápidamente al... Listo. Entonces ahora nos vamos a abrir vínculos. ¿Cómo hacer? Una vez que ustedes le dan clic al vínculo, inmediatamente nos va a llevar para hacer la tabla o el simulador de la tabla de la UNAD, ¿cierto? Vamos a traer, acá. ¿Para qué hago esto? Necesito para poder ver el lenguaje simbólico, ¿sí?
qué es esto y nosotros saber de dónde salió nuestra tabla de verdad. Entonces vamos a empezar. En este simulador hay que colocarlo exactamente como está el ejercicio. Entonces en este caso, ¿qué encontramos? Un paréntesis, una negación, en la negación de P, ¿cierto? Vamos a encontrar una conjunción que es la misma, que es I, R, cerramos paréntesis, luego está unida con un conector, nuevamente, que es conjunción, y en nuestro lenguaje natural es I, abrimos paréntesis, P, con un condicional, que es una flecha de izquierda a derecha, Q, cerramos paréntesis. Entonces, una vez que acá terminamos, vamos a verificar que esto sea igualito a esto. Está la conjunción R, P, condicional Q, listo. Ya una vez que tengamos exactamente la fórmula, vamos acá a decirle generar tabla. Y automáticamente nos generó la tabla de verdad. ¿Sí? Es supremamente fácil, muchachos, este simulador. ¿Qué van a hacer? Una vez que ya ustedes le hacen el pantallazo, ¿sí? En cada equipo es diferente. Es control, imprint, pan, que son las teclas para capturar pantallazo, o le toman fotos. Simplemente no pueden adjuntarme el link, sino le toman pantallazo para presentar el trabajo en Word, ¿cierto? Hasta aquí, chicos. ¿Está todo comprendido? ¿Se les ha facilitado? Hola, hola. Sí, Sí, señora. señora. Sí, bueno, listo. Y ahora sí, de pronto, han logrado interpretar un poquitico mejor la guía, esta guía que nos está acá y nos están diciendo generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia, contradicción, ¿sí? Y acá generar la tabla de verdad a través del simulador lógico, una paso a paso, ¿cierto? Eso lo tienen que hacer. Luego ustedes tienen que hacer un video de 3 minuticos donde explique de forma detallada cómo realizó el ejercicio 1. O sea, usted a dónde sacó el lenguaje natural y todo eso de las oposiciones que acabamos de ver, ¿sí? El estudiante debe aparecer en la grabación de frente, sin ningún filtro, o sea que no deben presentarse y mostrar en la cámara el documento de identidad, ustedes muestran la cédula, tapan el número, no nos interesa, lo que nos interesa saber es que si el de la cédula es la misma persona que está haciendo el video. Si presenta la cédula o el carnet, debe ocultar el número, en pantalla solo debe aparecer claramente la foto, como los nombres y apellidos. Para la realización del video puede usar la cámara de un celular, la cámara de una computadora u otra alternativa que se le facilite. Deberá subir el video a una plataforma de video, por ejemplo, YouTube, Loom, etcétera, con cualquiera, inclusive en PowerPoint también ahora hay una opción de la actualización donde puedan verse ustedes mismos. Debe copiar el enlace del video en el documento de la actividad. O sea, ustedes generan el video y ese enlace lo ponen en el trabajo en Word. Debe hacer el video de forma privada con los permisos de visión o al tutor encargado. Solamente para que yo lo pueda ver o lo quieren poner público, no interesa. Las condiciones de entrega. El archivo de soporte de la siguiente manera: ejercicio 1, unidad 1 y el nombre del estudiante. Presentar el desarrollo los ítems en un documento en Word, en el foro, la tarea que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Ustedes ya saben, entrar al foro y dejar el archivo en Word, subir el archivo en Word, y yo lo estoy alimentando. Yo los estoy corrigiendo para ver si tienen algún error. Hasta la fecha creo que me hacen falta solamente 2 estudiantes por verificarlo de los que han subido. Esto yo los corrijo ahorita para que en la entrega final ustedes vayan a sacar una buena nota, ¿cierto? Bueno. Todos los Profe, estudiantes. buenas tardes.
Buenas tardes. Profe, buenas tardes, interrumpirla, qué pena. Es que para ¿Y aclarar permite? una cosita del video, profe, Ujú. nos toca hacer el paso a paso del desarrollo del ejercicio que le vamos a presentar en el trabajo. Claro, o sea, ¿qué letra te tocó a ti? ¿O qué letra Yo escogí escogiste? la A. Por eso, la A. Entonces acá, mira, nos vamos acá y vas a explicar esto, este ejercicio. ¿Qué hiciste con este ejercicio? Acá están las Pero no, oraciones, ¿cierto? sí, pero me refiero, nos toca hacerlo el manual, nos toca también presentar con el programa, o solo Para hacerlo tú hacer manual. un video necesitas hacer las diapositivas, ¿cierto? Entonces tú vas a Sí, presentar tu trabajo, tu tarea. O sea, tú me vas a presentar bueno, una tarea en Word, ¿cierto? Entonces, como me vas a presentar una tarea en Word, acá debe estar, por lo menos, aquí la A. En los Juegos Olímpicos de Invierno se utiliza nieve artificial, ¿cierto? Debe estar en el lenguaje ya natural, cómo sí, la convertiste, ¿cierto? O la traducción de, sí, de esta simbología. Y acá abajo señor. debe estar, abajo de esto debe estar el lenguaje natural, ¿sí? Es Sí, eso lo que tú tienes que explicar, por eso dura 3 minutos, no es más. Acá dice, vamos a ver, miren acá en el video, detallada cómo realizó el ejercicio de su letra escogida, ¿sí ves? Solamente es el ejercicio. Entonces usted va a explicar de dónde sacó, de dónde sacó su lenguaje natural que expresó ahí, porque hay que expresarlo. Si hay negación, si no hay negación, usted tiene que explicar. Y obviamente, pues para explicarlo, tú debes conocer los conceptos de cada conector. O sea, tú debes, por ejemplo, para leer esto, acá se lee negación de Q, ¿sí ves? sí. Bicondicional, negación de R. Entonces, o condicional, negación S. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué Listo, profe. significa? Gracias, muy ¿Listo? amable. Ok, bueno. Entonces hasta ahí vamos en el video. Cada ejercicio y como tienen que hacer es todos los ejercicios de las letras A de cada ejercicio, ¿sí? Entonces cada ejercicio va pidiendo algo más. Dios, son las 6. Se nos fue el tiempo. Voy a hacer una cosa, voy a pegar unos links de algunos videos en el chat por si me cierran porque nos están cerrando como con tiempo. Yo dejé como 10 minuticos para las preguntas que ustedes tengan. Vamos a pegar primero este, lo voy a pegar, copiar en el chat para que no se me queden sin, quiero que se me queden sin ver. Les voy a dar una recomendación. Yo les mandé a ustedes unos temas por el grupo de Skype, ¿sí? Están súper chéveres esos videos. Ustedes ven esos videos y van a entender con más claridad para hacer el trabajo. Aunque pues yo asumo que esto que les acabo de explicar pues está como macheteado, ¿cierto? O sea, bueno, está como bueno. A ver acá, listo. Vamos a ver si alcanzamos acá. Dice, para repasar, vamos a ver las leyes de inferencia, que ese es otro de los puntos que tiene la actividad, ¿sí? Entonces, hay uno de los anexos que da la guía también. Ustedes no lo tienen que aprender, simplemente tenerlos en la mano. Esas inferencias, esas reglas, eso está en el anexo 1. Sí, está en el anexo 1. Y es simplemente, hay unas fórmulas, unas reglas, ustedes la imprimen. Yo les aconsejo que es mejor imprimirlas. Bueno, hay gente que dirá, bueno, me sirve eh, tenerlas en el computador, bueno, pero yo las imprimo. Yo les recomiendo que siempre las impriman y tengan en su hojita para saber y que son modus poniendo ponen, el modus solendo tolen, el silogismo hipotético, para ustedes identificar cuándo es la una y cuándo es la otra. Aquí les voy a colocar el videito, a ver si lo alcanzamos a ver rapidito. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta o algo, la tienen ahí ahorita. La vamos a
las leyes de inferencia. En el video, esto es como la persona pensativa con la mano en su boca pensando sobre una idea. ¿Sí? Esos son leyes de inferencia. Identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de los argumentos que nos da la guía, mediante la aplicación correcta de las reglas de inferencia. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Entonces hablamos de la definición. En cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, conclusiones a partir de otras premisas. ¿Sí? ¿Qué son las premisas? Las letras que tenemos. Para usar el método de demostración por leyes de inferencia debe seguir los siguientes pasos. Identificar las premisas y las conclusiones, que era lo que nosotros estamos haciendo en el lenguaje simbólico. Hay que saber, las conclusiones casi siempre están después de los paréntesis o después de los corchetes. Vamos a ver acá, y vamos a irnos acá un ejemplo, acá en esto. No, acá no tiene cómo. Vamos a buscar una. Acá en la guía tenemos una conclusión. Bueno, mira, esto que está acá, ¿sí lo están viendo? Chicos, ¿están viendo en la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces acá esto que está dentro del paréntesis, ¿sí? Acá es la premisa, y lo que está después del paréntesis, esto que está acá, viene siendo el resultado, ¿sí? Este es el resultado. En este ejercicio, el resultado viene siendo esto después de la condicional, que es la flechita de izquierda a derecha. Esta no tiene conclusión, esta sí tiene conclusión, mire el corchete. En lógica matemática primero vienen los paréntesis y luego vienen los corchetes, ¿sí? Jerárquicamente hablando. Entonces, después de los corchetes viene siendo la conclusión esta, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar acá. Listo, entonces identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Construir la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión, que eso fue lo que acabamos de ver, ¿cierto? Para saber cuál es la conclusión. Revisar que el resultado final de la tabla verdad da como resultado un argumento válido o una tautología. Acuérdense que la tautología es cuando todos son verdaderas, contradicción cuando todas son falsas y contingencia cuando la una hay verdadera y hay falsa, ¿sí? Es para la identificación de la tabla. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Quinto, aplicar las leyes de inferencia, indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Y sexta, repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Es decir, cuando nos dan 2, 3, 4 premisas, uno ir colocando, si nos dieron 3 premisas, entonces la cuarta premisa de dónde yo la saco. Y la saco es de acuerdo a las normas y las reglas que yo le digo que uno debe tener y las imprimen para poder llegar hasta allá. ¿Qué son las premisas? Son las hipótesis que nos plantean las proposiciones, fórmulas, enunciados. Todas las anteriores cuando se plantean siempre se consideran como verdaderas. Conclusión, la proposición que se desea probar a partir de esas premisas, lo que nosotros tenemos que comprobar o probar, ¿sí? Si esa premisa es verdadera o no.
Y las reglas de inferencias son los conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones. Es a donde las van a encontrar en el anexo 1 de la guía. Chicos, mire, yo les mandé el link por el chat, ¿sí? Porque yo sé que no vamos a alcanzar a verlo todo, ¿sí? Pero ustedes lo pueden ver y así como les va a salir tal y cual como yo los estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, aquí nos está mostrando cada regla de inferencia, ¿cierto? El modo poniendo ponen y tú le das acá clic y ellos por el en vez ahí te da la definición. Son cosas muy fáciles y los videos que también les envié en la red de tutores, todos los que están acá están en el grupo de Skype. Ahí me pueden escribir. ¿Hay alguno de los que estén acá que no esté para yo mandarle el enlace? Porque en el grupo de Skype yo envío, bueno, estamos mandando constantemente material que está por fuera de la guía, o sea, que está por fuera de los temas que se ponen allá en el foro. Entonces, es conveniente que estén para yo poder estarles mandando la información. Los videos que yo les mandé están geniales. Las que no lo han tenido la oportunidad de verlas, la pueden ver. Bueno, acá íbamos por aquí. Entonces acá está modus poniendo pon, ¿sí? Ustedes se pueden, es la P condicional a Q. Esto es una premisa, esto es una premisa. Esto es otra premisa. Cuando encuentren esos tres punticos, quieren decir que es la conclusión, ¿sí? Entonces, en una van a encontrar ustedes una línea de aquí a acá. Aquí en este caso no la dan, porque no nos dan los tres punticos, pero quiere decir que aquí va una línea, ¿sí? Entonces, esto es una premisa, las premisas son de manera horizontal, esta es una, y esta es otra premisa. Esto es una premisa compuesta que está por P y Q, y esto es una premisa sencilla, ¿sí? Entonces acá dice, P condiciona a Q, y esta P, que es solita, esta solita, y concluye, esta se va con esta, y nos concluye Q, ¿bien? Este es modus operandi. Si ustedes la tuvieran impresa en esos momentos, el modus te van a aparecer acá. El modus tollendo tollens es la misma que la anterior, pero aquí esto es una premisa, esta es otra premisa, acá es la negación de Q, ¿sí? Entonces, como niega Q, esta con esta se va y tenemos que negar a P. Cada una de ellas, silogismo hipotético, lo voy a decir así rápido para alcanzar a verlas. El modus tollendo ponen, que es la mezcla de las dos anteriores. El dilema constructivo, el doble negación, la ley de adición, ¿sí? Esos tres punticos es como si hubiese una línea acá. Siempre, acuérdense que es como si fuera una línea acá. Bueno, chicos, en 2 minutos yo creo que me cierran esto. Si tienen alguna pregunta, hasta aquí todo claro. ¿Qué inconvenientes han tenido con la guía? Aprovechen estos minuticos. ¿Todo claro? Ah, bueno, perfecto. Eso me gusta. Bueno, muchachos. Entonces, como ustedes no tienen ninguna duda y todo está claro, entonces espero, de todas maneras, yo voy a estar, acuérdense que yo estoy por Skype de 3 a 5 de la tarde, día martes, miércoles y jueves. Sin embargo, ustedes pueden, si tienen alguna duda urgente, la pueden escribir. Pueda que yo, porque yo tengo más grupos y más cursos, en ese momentico no las pueda contestar inmediatamente, pero sí se los voy a contestar. También por el correo interno o también en el foro. Cuando a veces ustedes escriben algo en el foro, no es que a mí automáticamente me llegue el mensaje, a mi plataforma me diga, Santiago o Isabela me mandó un mensaje. No, yo tengo que entrar al foro. Entonces, si es urgente la pregunta, entonces la pueden hacer por Skype, que yo de pronto lo tengo siempre abierto y les puedo contestar por ahí.
porque en el foro, si yo acabé de pasar, por lo menos hoy pasé por algunos grupos, ya yo no vuelvo a pasar hoy, ¿sí ven? Y si ustedes mandan esa pregunta, pues no va a ser respondida el mismo día. Entonces, bueno, dejando esto claro, chicos, damos por terminada la CIPA. Muchas gracias por la asistencia y bueno, espero que haya sido positiva. Muchísimas gracias.